La perspectiva vienen a ser como los lentes que nosotros usamos para ver y que nos permite tener una visión correcta, no borrosa, no distorsionada, no alterada. Nosotros vemos un fenómeno dentro de la tradición religiosa y es que la gente sufre como de una especie de catarata teológica. Una catarata que hace que las cosas no se aprecien correctamente, que son borrosas, que impiden ver las cosas tal cual como son. Esta catarata teológica o doctrinal es la que ha impedido que todos aquellos que se han acercado al Eterno puedan conocerlo y ser parte de esta familia, de este gran pueblo. Y es que muchos alegan, ¿por qué yo debo estudiar la Biblia desde las fuentes hebreas si yo soy venezolano, mexicano, dominicano o colombiano? Es como que es irrelevante para este tipo de perspectiva religiosa. O sea, no lo ven como necesario para leer tal cual como estos autores emitieron el mensaje. No le dan importancia, no lo ven relevante y por eso dicen, ¿cuál es el problema que se llame Yehoshua, Yeshua, Jesús? Así lo voy a llamar, Jesús, porque yo soy de aquí, porque está en mi lengua, mi idioma. El problema es que los nombres propios no tienen traducción. Y cuando yo me niego a llamar las cosas por su nombre, estoy imponiendo algo que no es la verdad. Y en vez de guiarme por lo que el Eterno establece, me estoy guiando por mi alma y por el rechazo que a lo mejor me impusieron y que ahora se hace parte de mí sin darme cuenta. Entonces muchas personas no ven importante todo lo relacionado a Yehoshua y por qué se le llama de esa forma o que si era hebreo o no. Y empiezan a quitarle como importancia, relevancia y hacen de un libro tan profundo, tan complejo, algo superficial y trivial, como si leyeran el diario o el periódico del día, de ese momento que sale en la ciudad, cuando no es así. Nosotros estamos leyendo lo que el mismo Eterno ha querido plasmar para bien nuestro, pero no puede causar el efecto correcto si nosotros le cambiamos el sentido. Entonces decir que no es relevante que se llame de una forma o de otra, no estamos comprendiendo la seriedad del asunto. Cuando mucha gente ve que yo quiero seguirlo leyendo así y yo quiero seguirlo interpretando así y así me enseñaron y así me quedo, es una persona que se niega a la verdad, que le gusta su punto de vista, pero no necesariamente es acorde a la verdad que el Eterno plasmó. Y ya que la fe viene por oír y oír la palabra, el nivel de fe está íntimamente conectada con la palabra que yo estoy recibiendo. Y si la palabra que yo estoy recibiendo no es la correcta, mi fe está sustentada sobre qué? ¿Sobre la roca o sobre la arena? No solamente que mi fe está en juego, sino que mi entrada al reino y la redención y con ello la salvación de mi alma también está en juego. Entonces es un asunto delicado, no es algo tan trivial como que no importa cómo se llame y por qué hay que leer del hebreo. Pero es que mucha gente ha venido estudiando y leyendo del griego e incluso para darle profundidad a una enseñanza, entonces empiezan a utilizar palabras griegas. Vamos a hablar de los tiempos de Dios. Hablan de cronos, de kairos. Y así utilizan un lenguaje griego donde nadie se opone a ello. No hay una persona que se levante en la iglesia para decir, usted nos está enseñando conceptos griegos, usted nos quiere helenizar y nosotros somos de tal ciudad y de tal país y no lo acepto. Pues no es así. Los conceptos griegos y sobre todo la mentalidad y la perspectiva griega es la que domina. Y estas palabras griegas se dicen y se aceptan sin ningún rechazo,
sin nada que la gente pueda utilizar y que se transforme como que en un filtro o en una barrera. No, las puertas se abren por completo. Podemos decir cualquier palabra griega que nadie la va a rechazar, nadie va a estar en contra de ello. Pero que digamos una palabra hebrea diferente a las que ya se conocen, como amén, como aleluya y otras más, pero decir otra a estas que ya son aceptadas dentro del argot religioso, sí levanta sospechas, sí levanta muchas voces. Y es de lo que nosotros debemos curarnos. Debemos curarnos de eso, sanearnos de eso. Porque esa mentalidad grecorromana nos ha causado mucho daño y por eso es que hay tantas doctrinas. Si siguiéramos una sola verdad, no habrían tantas divisiones. Cuando una persona empieza a decir esto es falsa doctrina, la pregunta es ¿cuál es la verdadera doctrina? Porque cuando señala eso es una falsa doctrina, podemos inferir que la persona asume tener la verdadera doctrina y por eso ve todo lo demás como falso. ¿Cuáles son los argumentos o fundamentos que tiene en la mano para señalar y acusar a los demás de falsa doctrina? Si el Eterno estableció una sola verdad y Pablo dice que hay que sobreedificar en ella, lo que el Eterno enseñó, lo que Yehoshua repitió y sobre lo cual sobreedificó Pablo, viene de una fuente hebrea. O sea, enseñar algo diferente a eso sería construir o edificar algo diferente a lo que se ha venido sobreedificando y se ha mantenido a lo largo del tiempo. O sea, es una sola línea de pensamiento, es un solo concepto, son principios inalterables. Pero cuando alguien construye algo lejos de todo esto, y por eso es que mucha gente lo llama que han construido sus propias torres de Babel, entonces las personas no van a caminar en la verdad y por eso es que no son libres. Son esclavos de todos estos conceptos religiosos.